porque tenía algo claro en la cabeza, y es que ese tema me interesaba. Antonio Sala y yo planteaba hacer algo parecido a esto, pero claro, el trabajo era de una enjundia mayor y necesitaba el apoyo incondicional y la ayuda esencial de Antonio Sala en la colaboración de ese proyecto. Pero como algo había andado en el camino, digo, bueno, aprovecharé algo y sobre todo buscaré algo nuevo, diferente, y reservaremos para que ese otro trabajo, ese otro proyecto compartido que andamos por ahí, aunque hablar de proyectos siempre es inconveniente y sobre todo es la mala suerte, pero en fin, ya sabía, no tenía que haberlo dicho, pero en fin. Lo que quiero decir de alguna forma es que no me ha resultado muy complicado preparar esto. Aunque le haya echado mucho rato, porque trato de alguna forma de insistir un poco en lo que cuento, pero me era fácil, porque tenía sobre todo unas fuentes fáciles y algunas fuentes que eran interesantes. Pero me sorprendió que cómo iba a contar y qué iba a contar y sobre todo cómo iba a encabezar el texto, cómo iba, qué título iba a dar a la conferencia, charla, Italia, como queráis llamar. Y se me ocurrieron un par de palabras que tenía por ahí almacenadas y salieron de golpe, no estaba previsto ni siquiera en clase. Eso de cancionero, aproximación al cancionero en el imaginario colectivo popular. Y yo como hilvano estas dos ideas. Entonces, busqué, me traje el diccionario de la Real Academia y acudí a las dos definiciones. ¿Qué es el cancionero? Cancionero como colección de canciones y poemas por lo común de diversos autores con características compartidas. También libro que contiene una colección de canciones y poesías de uno o varios autores. Pero ¿y lo de imaginario colectivo? ¿Cómo encajarlo? Si había venido por algo, vendría. Dijo yo que se me ocurrió el título así de golpe, por algo sería, ¿no? Pues el imaginario colectivo lo entendía como repertorio de elementos simbólicos y conceptuales de un autor, una escuela o una tradición. Encajaba. Pero me gustaba más la segunda. Imagen que un grupo social, un país o una época, y añadiría yo, y un pueblo tienen de sí mismos o de algunos de sus rasgos esenciales. Pero en fin, resultaba compleja la labor de compilar esos textos con los que se trataba de localizar esos puntos en común que se reconocen en cualquiera de las dos definiciones de cancionero. Por otro lado, para ese imaginario colectivo que figura en el enunciado, voy a tratar de alejarme un poco del sentido estricto, académico de la propia definición, porque hay otros elementos que no encajarían demasiado bien en este sentido estricto de imaginario colectivo. Al mismo tiempo, también el origen de los textos que voy a traer será variopinto, como variopinto era su destino e incluso la personalidad de quien introdujese ante los demás el propio texto. Por todo ello, también convenga plantear la propuesta como la búsqueda de los elementos con los que conformar un imperfecto apunte de catálogo tal y como amorosamente aparece en el título de la charla. Evidentemente, muy atrás queda el concepto de cancionero, es decir, el concepto de cancionero que aparece allá en el siglo XV con el título de Cancionero de poemas antiguos que fizo e ordenó, e compuso, e acopiló el judino Joan Alfonso de Baena. Este es una recopilación de textos que se dedica al rey Juan II, ese rey Juan II que nos dio a nosotros el título de ducado, ¿no? Aunque aparece como primer personaje Ruy López Dávalos, no llegó a ser el primer duque de Arjona, pero sí el primer señor feudal de Arjona. Pues bien, además, Álvaro de Luna también tiene algo que ver, no solamente está como recopilador de textos que regala Juan II. Juan II es el que da el título de Arjona. Don Álvaro de Luna, a quien se lo dedica es don Álvaro de Luna. Don Álvaro de Luna es este primer feudal. Se muere pobre, abandonado don Álvaro de Luna, y hay un pintor arjonero que le dedica un cuadro. Es el lamento o la petición de limosna para enterrar a don Álvaro de Luna. Es un cuadro magnífico, se encuentra en el museo. Y por ahí hay tres cosas en la sala. Pues bien, como decía, ese cancionero
de Joan Alfons de Baena. En él ya aparece una expresa alabanza a la Arjona, concretamente de un elemento como son las gallinas. Decía en el cancionero Joan García: la sardina es sabrosa del heredo, en los rábanos de Olmedo, en Arjona la gallina. Pues bien, en esta recopilación de textos que vamos a empezar por este cancionero de Joan Alfons de Baena, pues me he saltado posiblemente al primer personaje al que se suele acudir a hablar de Arjona, como es Gimena. Pero Gimena no anota cosas, no sé si queriendo aparecer como prestigioso académico, como historiador, científico y tal, a pesar de que incluso en el principio no tiene esas características, ya sabéis, como introduce elementos mitológicos hablando del origen arjonita, ¿no? Así es que, ¿por dónde empezar a colocar textos? Voy a colocar textos de un manuscrito, ni siquiera era un texto que está publicado. Ni siquiera tampoco lo voy a meter todo de golpe, irán saliendo los textos de este manuscrito. El manuscrito, cuando diga el autor, ya iré sacando algunas consecuencias de lo que vaya a decir. Es Francisco Izquierdo Martín. Y el título del libro ya nos puede sugerir un poco de qué va la cosa. Compendio de cachondeos varios y rebotadas del libro secreto de Arjona. Un manuscrito con una 10 páginas que él mismo ilustra, que publica para los amigos. Ahí me lo entregó cuando vino a dar el pregón a principios del año 80 y que lo presenta o lo escribe o lo recopila o lo transcribe en el año 1976. Deduzcan ustedes qué voy a decir y qué me voy a callar de este libro. Os voy a sugerir una pista que aparece en el propio desarrollo del libro, del manuscrito. Decía, al hablar de los diferentes aspectos a los que atiende el compendio, recoge la ciudad, la historia, su gente, sus rutinas, sus juicios, su gastronomía, los barrios, los alrededores e incluso los pueblos vecinos, pero todo ello observado desde el ángulo de la insolencia, o al menos de la procacidad. Las imágenes literarias, las exageraciones y los eufemismos intencionadamente torpes hacen que esta visión o crónica de Arjona, y en ello radica su peculiaridad, sea una descripción picante, desvergonzada y a la vez candorosa, dulce y didáctica. Pues bien, de ahí sacaremos algunas cosas. Incluso en este texto, algunos lo introduce como anónimos, pero a otros les da autoría. Y es curioso la descripción que hace de uno de los personajes, como es curioso también, digamos, la autoría aplicada a estos personajes de acuerdo con el contenido de los textos a los que él hace referencia. Me quiero hablar concretamente de un personaje bastante desconocido en Arjona, que es don Manuel Vicente Parras Jiménez. Posiblemente lo de Parras Jiménez os suene por Damián Parras Jiménez, pues era su hermano. Este era un sacerdote especial. Don Basilio encuentra en la casa de don Carlos Valdivia Parra, recogiendo textos, encuentra unos recortes de periódico, dos concretamente, y los titula El párroco loco. El párroco loco era este don Manuel Vicente Parra. Pero, ¿loco por qué? Era un poco extraño tal. Bueno, pues os voy a leer algún fragmentillo quizás para que entendáis lo que voy a contar casi al final de don Manuel Parra. Dice, es inofensivo a todo el mundo, es un cura. Fue vicario de Villa del Río, fue párroco en Arjonilla y murió allí en el año 1904. Era licenciado en Sagrada Teología, pues decía de él, inofensivo a todo el mundo, vestido de esta niña y con traje descolorido no parece sino que representa el tipo de avaro que aún para el descanso solo tiene una cama estrecha y escrofulosa. Mal cuidado. En vano, su familia, ricos todos, pueden evitar la vida de martirio y de falta de comodidades que el párroco lleva. Pero decíamos que se parecía al avaro en su vestir, comer y descansar. Y no es avaro. Los muchos jamones que cuelgan en su despensa y que apenas se atreve a tocar son despedazados en cuanto sabe que un enfermo
lo necesita. El colchón, la manta, la camisa, visita al desnudo cuando menos lo espera. Su dinero acude con oportunidad a claustros de monjas, seminarios, iglesias en construcción, y dona imágenes a los pueblos que no la tienen. Ama mucho al obrero y no olvida a los curas pobres. Sigue más adelante. Escribiendo cartas diarias, ha impetrado de los ricos y próceres limosnas para su pueblo, que por cierto, pocos han contestado. Mandó así, y hace la decisión del personaje, digamos, importante en Jaén, el excelentísimo señor don José del Prado. Para terminar diciendo la carta, lástima grande es que no hubiera una docena de párrocos locos en cada uno. Nosotros este personaje en Arjona somos. Pues bien, vayamos a algunos elementos de este libro secreto de Arjona. Sobre el origen ibero de Arjona, aún no se había descubierto la cámara principesca de Turquía, pero ya lo intuía José González. José González es el padre de Juan González, que fue cronista de la ciudad a principios del siglo XX. En 1905, el Ayuntamiento de Arjona le publica la historia de la ciudad de Arjona. Pues bien, no sabemos si realmente era José González o era su hijo Juan González, porque la verdad es que en la mayor parte de los textos aparece como J. González. Pues decía introduciendo un poco el origen de Arjona. Decía, se largaron los romanos y vinieron los alanos. Se fueron los visigodos y aparecieron los moros. Cedieron los maometanos y llegaron los cristianos. ¿Cuándo vendrán los iberos? Que eso sí que eran arjoneros. Se anticipó un par de siglos al descubrimiento de la importancia del mundo ibero en Arjona. En este libro secreto aparece. Otro texto. Jimena Jurado asegura que Daciano, a principios del siglo IV, en el 307 y tal, asegura que Arjona había elevado un templo a Máximo Herculano. Ese Máximo Herculano es el que aparece en Córdoba como Máximo Herculano, un templo importantísimo. Pues a J. González este personaje le sirve para redondear la escatológica cuarteta siguiente. No es muy incómoda. El oír lo tiene. Hasta aquí llegó el cetro de Maximiano Herculano. Y si Hercul no me lo aprieto, Maximín me deja el ano. Figura como autor de uno de estos versos que encontró Izquierdo en un librero de viejo sevillano. Sebastián Rodríguez, un tal Bonoso A. Canales. En otro lado aparece como Bonoso Aceres Canales, que es homónimo de otro alcalde de Arjona en el año 1874. Se llama así. Pues bien, tampoco en este poema de este Aceres Canales hay que hacer un esfuerzo extraordinario para la comprensión de los eufemismos que aparecen repetidos a lo largo de los 8 libros. Y sin pretender ofender oído alguno, no estaría de más traer al presente fragmentada la relación de torres que recoge tan atinadamente Jimena en sus análisis. Pues bien, este Aceres Canales también nos lo sugiere del siguiente modo. Celébrase un concurso en el Alcázar por ver qué torres hay con mejor traza. Pasamos un poco. Juan exhibe empinado su machete y dice, esta es la torre del Ariete. Con ambas manos López saca su linaje y declara esta la del homenaje. Con dificultad de la entretela, Martín extrae su torre de la vela, mientras Josep tira de la maroma para enderezar la de la paloma. Después de mensurar todos los hachos, no se ponen de acuerdo los muchachos y fallan el pleito, al fin, viejas chachas, sentenciando que las 4 son muchas. Ciertos gestos nos muestran con mirada burlesca e incluso zafia aspectos de historia de felicidad, también los hay que figuran en los doctos archivos de bibliotecas más serias. De ahí podemos acomodar a continuación algunos otros muchos textos que aparecen en los libros de los romanceros serios, clásicos. Y el que haya habido personajes históricos importantes en Arjona facilita la presencia de estos personajes en estos romanceros. Solo citaré un par de ellos. El primero
hago referencia a don Ruy López Dávalos, ya he comentado que era el primer señor feudal, que algunos lo consideran como el primer duque de Arjona, sin serlo, al menos si no lo coge, lo recoge el nobiliario español, pues lo recoge un poeta castellano anónimo, en esa mirada nostálgica sobre la precariedad de la gloria mundana, que más tarde luego universaliza como nadie Jorge Manuel. Decía este de Ruy López Dávalos: otro Ruiz López se ofrece, condestable desdichado, por la perdiz señalado, duque de Arjona y descrece. Oh mundo que desvanece, cuán poco en ti te duró lo mucho que mereció cuando gobernó a Castilla. Lo de la perdiz señalado es que se cuenta que estando prisionero Ruy López Dávalos del rey moro o Mohamed V, este lo llevó de cazador, asesorándole, ayudándole a cazar. Y en el uso, con uso de los Azores, en el revuelo de estos Azores, algunas de estas perdices se le metió en la amplia manga, y esto era un mal augurio del que se habla en este poema. Otro, que ya sí se considera realmente como el primer duque de Arjona, Enrique de Castilla, es que protagoniza el romance de solamente la idea y el más conocido posiblemente, donde se hace la referencia del ducado de Arjona en todos los sitios. En Arjona estaba el duque y el buen rey en Gibraltar. Envióle un mensajero que le viniese a hablar. Va el duque a Gibraltar, va muy deprisa, dice que lo que se tardaba un montón de tiempo, él lo hizo en 8 días. Y veamos qué es lo que le presenta el rey. Dice el rey: de vos, el duque de Arjona, grandes querellas me dan, que forzades las mujeres casadas por casar, que les bebieras el vino y les comieras el pan, que les tomáis la cebada sin se la querer pan. El duque no se lo cree, pero le enseñan las cartas que realmente vienen de Arjona diciendo que todo eso es cierto. Y entonces el rey sentencia: preso, preso, caballeros, preso de aquí lo llevad, entregadlo al de Mendoza, ese mi alcalde de Correa. Pues bien, como veis aquí hay solemnidad en la referencia a los personajes de Arjona, pero junto a la solemnidad de estos personajes está la vida del ciudadano de a pie. Y recordaba yo un texto hablando de este ciudadano, del ciudadano corriente, ¿no? Y de cómo la infancia influye en la vida de cada uno de nosotros. Pues leía yo la siguiente frase: los del pueblo no nos curamos nunca de la herida de la infancia. Lo decía esto un periodista sevillano, Antonio García Barbeito, en el prólogo a un libro de Salvador de Quinta Garrobo, que se llama Santa María, una mirada a la infancia. Es un libro de relato muy bonito que leí hace mucho. Pues bien, de ese, si antes he hablado de la ciudad, vemos ahora al ciudadano, a la persona, ¿no? Claro, el ciudadano primero que hace es nacer. ¿Y cómo nace? Pues como todos sabemos, ¿no? Pero para darle un poco sentido a esto, si nos planteamos aquel dilema viejo de qué es primero, el huevo o la gallina, pues no sé exactamente por dónde empezar. Pero para darle una salida, diríamos que hay dos personas que se conocen y que hablan. ¿Cómo se conoce la gente de Arjona? Porque eso aquí, vamos a mitad del siglo pasado. Pues el joven quiere arrimarse, va al paseo está la chica, pero nunca está la chica en su sitio, es decir, nunca está en el extremo, siempre está en medio. Por lo cual, ¿para qué el mayor mensaje que decir no me interesa? Hasta que no se encuentra la ocasión en la que la chica que le interesa está donde tiene que estar, que es en el extremo del grupo. Lo que está claro es que en esa habilidad, en la inteligencia, en el arte o en cualquier otra razón que a nosotros nos pudiesen parecer extraña, encontrábamos el argumento para que siempre ella se saliese con la suya y nosotros casi nunca con la nuestra. Ya no los bailes de la niña, ahí sí que la cosa ya ha cambiado. Ahí sí que entramos, digamos, en el terreno serio. Ya vamos al baile, en los casinos, donde pudiera que ser. Pero en fin, para eso estaban los bancos de los alrededores y siempre llegábamos a la que creíamos que debía de salir a bailar. Y siempre nos decía: pues no tengo ganas, como estoy pillada, entonces eso ya era definitivo. Entonces decía: está pillada, pero en la cabeza, dice el amigo Paco, con lo cual se acababa la historia. Pero en fin, lo hemos conseguido. Por fin ya hemos llegado, por fin ya estamos donde tenemos que estar, estamos emparejados, pero hace falta darle formalidad al asunto.
¿Cómo se da formalidad al asunto? Pues rompiendo la teja. También aquí el romancero se mete de alguna forma. Y yo creo que incluso un poco desvergonzado cuenta cómo se rompe la teja. Que se ve con la teja. Los muchachos y la muchacha, llegan los amigos, le rompen la teja. Esa era la oficialidad de poder salir a la calle sin que nadie le dijese dónde van aquellas dos. Pues ya, le habían roto la teja, ya podían salir. Todavía no se había llegado a la oficialidad del noviazgo porque para eso había que meter la cabeza en la casa del suegro y de la suegra y decirle al suegro y a la suegra, vale niña, ya puedes llevarla por ahí, siempre con la carabina, claro, evidentemente, primero durante mucho tiempo. Pero veamos cómo se rompe la teja según esta cuarteta solitaria. Atareados se encontraban y les rompieron la teja. Ella, mano en la callada, y él, mano en la almeja. Bien, la verdad es que hace falta. Yo no lo escribo. Estamos en el secreto de los más. El digo secreto de los más. La verdad es que decía antes que hace falta salir y salir a la calle con la carabina. La carabina siempre era el personaje esencial, incómodo para la pareja, pero esencial para la familia. La verdad es que siempre se conseguía de alguna forma sustraerse a la persecución obstinada de la carabina, ¿no? Y si no, que se lo cuente, así al menos lo recoge en el carnaval el coplero siguiente. Le decía: un murguista amigo nuestro se ha caído del tejado y se le ha quedado el pescuezo un poquito daleado. La novia que se entera tiene mal rato y tristeza porque le ha dicho el novio que ya no se le interesa. La vida continúa y el señor cura da la bendición a los novios. Se engalanan, él va traje negro, sombrero cordobés, apuntado a un Santiago de Morales. Y ella, vestida con sus mejores galas, traje de lana, negro, mantilla, pendientes de filigrana de oro y alfiler de ceres. Pronto vendrá la chiquillería, consecuencia lógica de ese matrimonio. La verdad es que la chiquillería había que intentar que fuese abundante, por la sencilla razón de que había que compensar la importante movilidad infantil de la época, había que conseguir también mano de obra suficiente para poder compensar la escasez fortuna del padre que conseguía tener trabajo, y entonces, pues, que hubiese muchos hijos era bastante habitual. El romancero, pendiente de la actualidad, acomodándose a la estación concreta, también encuentra oportunidad para introducir sus letrillas. Para eso, en el parto, en la casa, era un elemento fundamental la presencia del santo protector de la embarazada, que era San Ramón Nonato. Ese San Ramón Nonato que estaba en las casas de las casas pudientes y que se iba llevando de casa en casa hasta pues, poder, digamos, de alguna forma, cumplir su función protectora. Sin embargo, la letrilla del juglar, del narrador, decía: todas las que paren se acuerdan de San Ramón y no se acuerdan del santo cuando están en la función. Ya el crío ha nacido bien. Hay que esperar tiempo suficiente para poder sacarlo a la calle. No se le puede bautizar hasta que no haya pasado la cuarentena. Al bautizo lo llevan siempre gente ajena al propio matrimonio, porque los padres no suelen acompañar a los hijos al bautizo por entonces. Evidentemente el padre no se le ocurre aparecer por ninguna de estas funciones, se tiene ausente de todas las gestiones. ¿Quiénes son los responsables? Pues los padrinos. Los padrinos tienen que proteger, digamos, en su función de padrinazgo, y entre otras cosas tienen que llevar su dinerillo, el dinero que había que echarle a la chiquillería. Y entonces, cuanto más mejor, alentados o amedrentados con el sonsonete de la chiquillería. Eso lo sabéis todos. Arroña, arroña pura, que si no los echan, que se muera la criatura. Así cualquiera se debería hacer tacaño, ¿no? Pero en fin, ya ha entrado en días, hay que acunarlo, y entonces vienen todos esos romances que ya conocéis vosotros. Los había los tradicionales del meteniño, pero me interesan los más nuevos, los más diferentes. A esas había algún texto político y socialmente incorrecto, podría ser hoy.
Este niño chiquito no tiene madre, lo parió una gitana y lo echó a la calle. En otros aparecen los elementos de la naturaleza más inmediata. Este niño chiquito se está durmiendo, le haremos la camita bajo un almendro. Si no está buena, le haremos la camita y hierbabuena. O aquella otra que apunta al símil al observar el modo singular de dormir que tiene el bebé. Yo eso lo sé. Este niño chiquito siempre se duerme, abiertos los ojitos como la liebre. Tampoco faltan las canciones pintadas de humor casi surrealistas. Este niño chiquito tiene en el culo un sacristán borracho, tocando a nublo. Sabéis que eran los toques, entre los toques de la iglesia había uno que era el de arrebato, que se indicaba de alguna forma, porque había algo o bien terrible, o por el contrario servía un poco para invocar que viniese la lluvia, o por otro lado para ahuyentar el granizo. Bueno, pues aquí se conformaba con el nublo que ya era suficiente el ruido de las campanas. Bueno, pasamos un poquito. Vamos a la versión corta hoy, si no, esto no puede ser. Luego me regaño cuando llegue a mi casa. Incluso en esa propia cuna, o si ya empieza el bebé a hacer sus monerías, los abuelos compiten en lograr los mayores progresos en la estimulación de la motricidad gruesa, más inmediata con los clásicos movimientos de manos, de dedos, etc. ¿Quién no ha cantado 5 lobitos, 5 lobos, etc.? Este sonsonete va alternándose con aquel otro que pretende el entonador desde la ingenuidad, o tal vez dirigido hacia el subconsciente más virgen del bebé, fomentar el ahorro para el futuro tan lejano, el pompón, niño con los dineritos en el bolso. Y haciendo un guiño quizás hacia lo femenino, que tampoco aparece en estos textos, hay una variante femenina, la pompita, los dineritos en la bolsa. Bien, estas canciones que parecen que realmente solo tienen interés de divertir y tal, Antonio Machado Álvarez, padre de los hermanos Machado, en su libro El folclore andaluz, recoge algo más. Decía, aunque para los ojos de muchos no tiene otro objeto que distraer y divertir al niño, son, en mi opinión, estas canciones eficaz recurso para ir despertando, por decirlo así, las facultades y funciones del espíritu humano. En ellos se ejercitan y desarrollan paralelamente la atención, la inteligencia, la memoria, la voluntad y el instinto de imitación de los niños y sus fuerzas físicas. Pues bien, los niños se hacen mayores, van a la escuela, por separado, por supuesto. La razón diferenciadora de niños a una clase y de niñas a otra, sin embargo, en el Santo Ángel no. El Santo Ángel, en los párvulos, como se pagaba, admitían a niños y niñas. Bueno, pues esta razón diferenciadora de niños a una clase y niñas a otra también diversifica un poquito el cancionero. Huelga la explicación de que en el periodo de posguerra los varones solíamos entonar en las formaciones de entrada sones patrióticos, y por el aire del bombo dicen que todavía revuelan los ecos de imberbes que cara al sol, alertados y en pie camaradas, en presurosas prietas las filas, se dirigen hacia las montañas nevadas. Mientras que las chicas lo que cantaban y preparaban eran canciones, himnos religiosos, con respecto a la Navidad, etcétera, etcétera. E incluso alguna vez veían con los cantos regionales, sí que estaba cerca pues, el santo de tronos del templo de Ciclano, San José, San Ángel de la Cruz, Santo Ángel. Algo diferente es lo que se canta fuera de las aulas, bien en los recreos intensos y extensos, con cierta frecuencia, o en las calles, el lugar idóneo para hacer la vida real en la infancia y en la juventud. Los varones, los más brutos, entonan su ritmo a la 1 mi mula, a las 2 cos, ya empezamos por ahí, ¿no? A las 3 cae con los pies, etc. Los jóvenes y las niñas se prestan más al recitado rítmico de las canciones y los romances que los de los varones, que andan con la carrilla de piedras, con los balones, con la pita, con el marrillo, con el cano, todo ejercicio físico, pero poco de cantar. Pero, sin embargo, don Basilio recoge un texto que él asegura que lo cantaban niños y niñas. Yo, ya viejo, nunca lo recuerdo haberlo cantado. Se ponían en fila, de niño y niña, es al ánimo. Decían, al ánimo, que se ha caído el puente, al ánimo, mandadlo a componer. Al ánimo, no tenemos dinero, al ánimo, nosotros sí tenemos. Al ánimo, ¿de qué es ese dinero?
al ánimo, de cascarón de huevo. Al llegar a este punto, se unifican las canciones, se dan cuentas, se cantan, etc. Pues bien, tenía razón el sabio cura cuando decía que su intención al recoger aquellos textos era que no se perdieran. La verdad que yo, ya digo, hace tiempo, no recuerdo que realmente nosotros participásemos con las niñas en este juego de ánimo. Y además tampoco nunca he sabido realmente qué significaba eso de ánimo. Si el ánimo es una derivación fonética de con ánimo, o si, porque lo que no encajaba nunca era el significado de ánimo con su sinónimo orgaza, que es una planta brillera de las costas. Imaginarse las costas lo lejos de nosotros, ¿no? O si tan solo es un recurso fónico rítmico que hilvana este breve texto de reparación solidaria. Yo sí tengo, te presto. Y sobre todo ese extraño dinero que estaba hecho de cascarón. Veamos algunas de estas coplas de construcción irregular o sonatada que servían para marcar el ritmo del mismo juego. Esta, toda la habéis cantado, mujer la habéis cantado toda, ¿no? Es una canción de corro que solía entonarse haciendo girar el mismo hacia un lado y hacia otro. La flor del romero, el romero verde, si el romero se seca, ya no se ve. Pues bien, hasta aquí, en estos 4 versos, podríamos ver una diáfana descripción de un proceso degenerativo de una planta usual en esta tierra. Pero algo se tuerce en las 2 estrofas siguientes, cuando aquella inicial se convierte en metáfora desvelada, con una descarnada descripción de aquel simbólico romero, insiste en que no existe la posibilidad de regeneración. Ya no florece, ya ha florecido. La vergüenza de los hombres ya se ha perdido. Y a las mujeres no digo nada, que se van con los hombres de madrugada. En esta última parte se ha mostrado el verdadero mensaje de la canción que no parece ya tan infantil. Pues bien, otro juego también muy divertido era el del saltar la comba. Ese saltar la comba que todavía se practica y sobre todo lo que a mí me llama la atención es cómo las madres y cómo las abuelas intentan en lo posible recordar, evocar aquella época en la que todavía saltaban, pero en fin, ya empieza la pierna izquierda a fallar, la derecha, pero en fin, todavía no insiste. Pues bien, además reconozco en esta canción, en este tipo de canción, hay un par de niveles. Y eso que aparece ahora en los juegos de los niños, el nivel primero, el nivel segundo, etc., ¿no? Ese primer nivel es el que aparece con las niñas cogiendo la comba por el lado y moviéndolo, balanceándolo, ¿no? Hacia cruzar la barca, le dijo el barquero, la niña bonita. Bueno, pues al final cuando dice, yo no soy bonita ni lo quiero ser, yo pago dinero como otra mujer. Bueno, pues la versión le añade un punto religioso, un pareado siguiente, que parece, pues, no sé, como una sugerente intención perversa por parte de las cantoras y las jugadoras, porque dice, ánimas benditas, que vuelva a perder. Entonces, perder era pisarla, tenía que pisar la comba y entonces se tenía que colocar en el lugar de una de las que balanceaban la comba, ¿no? Pues bueno, en el mismo nivel de inicio del salto este, estaba aquel romance irregular con otra entonación, al cantarlo, cuya interpretación literal no soporta una lectura razonable de lógica, argumento por más que no interesa para nada a quien la juega, que se dejan llevar por el ritmo de la música y no por el argumento su contenido. Decía, soy la reina de los mares, y ustedes no pueden ser, tira, etc. Con todo, entre los varones sí que utilizábamos la expresión eso de reina de los mares, con esa maldad que teníamos de tratar de ofender a aquel que de algún modo posibilitaba el juego, el canto, el movimiento, los sonidos de las chicas. Hay un segundo nivel de experiencia en el salto de la comba y estaba en aquel en el que se realizaban movimientos por el cual llamados dobles. Un romance irregular adecuado para entenderlo en este juego decía, la Virgen del Carmen eligió un manto del color del cielo, azul blanco, azul blanco. Y de lo que ha sobrado le han hecho al niño, pantalón y chaqueta, algo domingo, algo. Hasta aquí el texto con evidente referencia religiosa en el que a los personajes se les humaniza, tanto en el vestuario como en las costumbres de vestir prendas de diferenciación para las fiestas, incluida la chaqueta, atavío de escaso empleo en el vestuario de los hombres y mucho menos de los niños del campo. Pero sigue la aplicación festiva y más propia de las mocitas que entonan la canción al compás de los saltos a la comba, incluso utilizando versos de mayor medida, con la introducción de un elemento sorprendente que nos puede servir para trasladar nuestra imaginación
a las golosinas o entretenimientos de la época, desde una metáfora bien traída. Los domingos que salgo a la calle, siempre hay un mocito guasón que se fija en mi cuerpo y en mi talle y lo hace con mala intención. Pero yo, como soy chula y guapa, los piropos me hacen reír. Al momento le doy calabazas y las pipas las guardo. Esta numeración podría ser extensísima, ¿no? O sea, donde te pilla el gato, debajo del puente, utilizado fundamentalmente para columpiarse. Pero yo me acuerdo de aquellas marcas que había con una goma en el suelo, una de las cámaras de los coches que servía para frenar. Se me va la cabeza. Pues bien, ya se han quedado atrás aquellos días en los que los grupos de niños, amigos o vecinos ya cantaban "Vámonos a Nochebuena". No voy a entrar en cuáles son los cantos típicos de Nochebuena, pero en fin, me suena aquello lo de el estribillo de zambomba, zambomba, carrizo, carrizo, los hombres del campo no fueron. Era una representación real de cómo era la vida en el campo. En aquella época realmente el proyecto se comía solo en ocasiones contadas, sobre todo en la época de la matanza, y no todo el mundo tenía acceso a la matanza, ni esa matanza era capaz de permanecer guardada en los lebrillos, en los bidones de todo el año. Con todo, a falta de otro, como buen recurso, se podía olvidar aquel que se hacía personal en cada casa. ¿De quién es esta casa? Con tantísimos balcones, es de que tiene muchos niños. ¿Para qué decir del estribillo aquí? Y yo también la maldad o el atrevimiento de los chiquillos, de lo que han aprendido los chiquillos de los mayores, digamos, amenazando, ¿no? Si no le das el aguilando, al niño le debe pedir que te dé un dolor de muelas, que no te deje. Pues bien, avanza el tiempo y llega la mocedad. Los primeros carceos amorosos, de eso que hablábamos anteriormente, también tienen su acomodo en el romancero. De entre ellos, pensar siempre me encantó un romance en el que aparece la desesperanza extrema que se genera en la protagonista, que sufre un desengaño, a fin de cuentas es lo más normal en la adolescencia, ¿no? Pero que le resulta absolutamente trágica con un único final y solicita in extremis la colaboración de su madre para atenderle en su tema. Entona así la voz: madre, ¿qué es esa música que lejos suena? Son los mozos que rondan las mozuelas. Madre, ¿qué perro ladra junto a mi reja? Antes que llegue el alba ya estaré muerta. No, hija mía, no digas eso. Cállate, hija querida, te daré un beso. Vente, madre querida, vente a mi lado, que antes de morir quiero darte un recado. Si viene Juan a verme, después de muerta, no lo dejes que pase de aquella puerta. A mi amiga Dolores que me perdone, que ella no tiene culpa de que Juan la adore. De mortaja me pones todo de blanco, los zapatos azules y lazos blancos. También me pondrás el collar de perlas que Juan me regaló para la feria. Ay, ay, que me voy. Ay, ay, que me fui en la gloria te espero, cerca de mí. En la siguiente temporada, la moza, en edad casadera, suspira por salir de ese estado y busca un joven, pero no cualquiera. Lo desea condicionado. Si no lo consigue por sus medios, acude como buen recurso a la patrona de la ciudad y así plantea su plegaria inicial. Virgen de los Dolores, dame un marido que no fume tabaco ni beba vino. Pero claro, no siempre se cumplen todos los deseos y viene la posterior reconvención porque la petición se ha cumplido solo que a medias. Virgen de los Dolores, ya me la has dado. Jugador y borracho y enamorado. Vista la experiencia, no es de extrañar que la siguiente conseja que tal vez venga de experiencia propia, simplemente de la vida, o quizá de haber escuchado la anterior coplilla, sugiera: no te cases, madama, mantente moza, que la liebre en el campo corre y retoza. ¿Qué hay de los mozos? Pues los mozos a la hora de medirse, pues entonan este tipo de canciones que han oído de otros y que recuerdan épocas pasadas, en fin. Hay otros elementos, además de la canción, que les divierte más que la propia canción. Muchos, sin embargo, las canciones que entonan son canciones que están asociadas a su mundo de Don Basilio recoge algunas de estas, y las hay de muchas formas. Las hay de ciega. Ciega, ciega, segador, y no le temas a nadie, que en la punta de la hoz lleva la Virgen del Carmen y en medio la Encarnación. También las había al arar.
Este es un poco largo, pero en fin, al principio decía: he de pintar un arado de piezas, lo iré formando, para la pasión de Cristo, en coplas lo iré explicando. Va desarrollando todas las piezas del arado: la reja, el cañal, el linjero, los frontiles, y termina: el clavo aquel que sujeta como clavija el timón son los clavos que atraviesan los pies de nuestro Señor. Y el ubio es la corona que a nuestro Dios le pusieron, y por no poder entrar, golpes y más golpes dieron. Hubo tiempo en el que la faena del arado se hacía con bueyes y con distinta temática a la recopilada por don Basilio, y es la que trasladan estas temporeras que recoge Antonio Rivas Morales. Y decía: aperaor de bueyes, aperaor de bueyes, larga besana, niña, larga besana, que llegan los repuntes a tu ventana. Con el aire solano, cuaja la nieve, niña, cuaja la nieve, tápate el pecho que no se te lleve. La siguiente es un poquitín más en la línea que hemos dicho antes. Dice esta temporera: mi marido y el tuyo se han peleado. Se han dicho cabrones, y se han acertado. En el verano, la faena en el campo se traslada a un largo periodo a las eras. Y ya se sabe cuando hace viento y cabe ventar, con lo cual no hay horario fijo. Y posiblemente la mejor hora sea el anochecer o el amanecer. Ya sabéis que son horas que en teoría están dedicadas al descanso. Por tanto, hay una apropiada oportunidad para justificar letrillas como: ea y andares, tu marido en la era y tú en los bailes. ¿Cómo no? De la aceituna. Hay cantidad de coplas y de romances ahí asociados a la aceituna. Me salto lo del manteo porque mejor que yo lo hace de Toñi. Y en realidad repite esa coplilla que de alguna forma aparece permanentemente, siempre hablamos de la recolección de la aceituna, como es el manteo y como es la letrilla del pañuelo. Decía, y repito: este pañuelo es de seda, los picos de Alejandría, con un letrero que dice: caballero, ¿quién lo fía? O es también: este pañuelo es de un pobre, lo fía un caballero noble. Sin embargo, como esta la sabéis, os voy a decir otra que a lo mejor no la sabéis. Decía: este pañuelo es de un rico, con su corona, pero en viste, pues de cabra son sus picos. Leñé, tú me lo pusiste. Pero sí, alguna letrilla que se asocia de modo indudable a la recogida de aceituna es la que se entona a la vuelta del Tajo, la aceitunera, el Pío, vueltas soneras. También la comida tiene espacio en este cancionero. Ya comentaba al principio como la fama de la gallina, que recoge en el siglo XV el cancionero de Baena, o la fama que tenían algunos peces del arroyo salado, que no son extraños, o la importancia de las aves de caza, la perdices, la liebre o el conejo, etc. Si no, veamos esta mirada a la gastronomía de autor no conocido, del que ignoramos si su intención es puramente gastronómica o si tal vez esconda o sugiera un requerimiento más personal, tras esos condimentos tan básicos. Decía este autor no conocido: con pan y aceite, a pelo, todos los días me ofreces un canto. Eso, niña, es camelo si no le restregamos los ajos. Con el siguiente también pícaro serventicio, el autor desconocido nos trae al presente un guiso tradicional. Yo lo he oído hablar cuando leía los textos de don Santiago, que es la lavandilla, que es una especie de gazpacho simple con trozos de tomate sobre agua aderezada de aceite de oliva, sal y vinagre. Pues bien, en este serventecio que recoge pero en el segundo me quiero que os fijáis en el primero y en el tercer verso un poco, donde hay unos sugerentes eufemismos paranomásicos que dicen lo siguiente: al ajo blanco digo ajo negro, si es al gazpacho, la batidilla, digo sal conejo al salmorejo, ¿quién me trabuca a mí? Mariquilla. Y pasando páginas en este repertorio hemos seguido las peripecias vitales más sonadas, más importantes, ¿no? De los nombres de los reyes, etc. Pero
si de la gente, digamos, de la ciudad, nos hemos fijado en los trabajos del campo, hay gente también que no trabaja en el campo, es lo que nosotros llamamos artistas, o sea, los que trabajan en la ciudad. Y también el romancero quiero que recoja algo de estos artistas. Y para esto no voy a acudir tan antiguo como el cancionero de Baena. Vamos a irnos a los programas de Fiesta Santo de mediados del siglo pasado. Voy a traer solamente un par de ellos. En ellos se aparece la sombra de don Pedro Sarnegui Ruiz, que fue secretario de Ayuntamiento durante varias décadas. Digo que ahí aparece la sombra. Gracia y simpatía se deslizan por la mayoría de estos deliciosos anuncios por palabra que justificaban con su publicidad la colaboración de estos ciudadanos que de alguna forma financiaban los programas de televisión. Y el primero de los que voy a seleccionar se hace alarde del conocimiento de otros personajes históricos ya citados en el romancero oculto. Por ejemplo, Juan de Mena. Juan de Mena es un personaje importante, alcalde de Alcalá Real, que muere en la batalla de Nardón y que lo recoge Juan de Mena en su laberinto de fortuna de 300. ¿No? Pues también aparece en este anuncio que es presumiblemente de don Pedro Sarnegui. Decía: en un salón de la Alhambra a la mar dejó grabada: fáltale solo a este Edén un bizcocho de los santos. Una piedra de Nardón hace poco se ha encontrado que dice: aquí sucumbió el caballero esforzado Juan de Merlo, cuyas fuerzas en la lucha le fallaron por no llevar en sus provisiones bizcochos de los santos. Y así seguirá la historia, ejemplos a miles dando. Mas, ¿dónde se apanacea a encontrar? ¿Dónde? Miradlo, con bombones y licores, con dulces pastas y helados, con porros y cerveza y con cortes combinados, encontraréis los bizcochos en casa de Antonio Carlos. Este otro ejemplo me queda a mí más cerca. Un traje me quiero hacer para la fiesta de Santos, pero un traje de postín que no sea uno de tantos, porque mi tela es de lana, de esa lana de antequera. La tela que compré ayer no es una tela cualquiera, y como quiero un buen sastre, porque la experiencia enseña, el traje que quiero yo me lo hará Pedro Cardeña. Que Cardeña me hace todos y me los hace todos bien, que hasta mi familia cree que me visten en Jaén. Porque a mí me gusta el traje bien cortado y bien cosido, y en esto es en las de espadas Pedro Cardeña de Lleida. Y en aquellos otros ejemplos omitidos podría quedar reflejado todo el comercio español: peluquerías, tiendas de toda clase, tejidos coloniales, zapaterías, bares, carnicerías, panaderías, de todo, incluso el repartidor de periódicos que los traía de Madrid en el día, no sé cómo, pero los traía en el día. O el cosario, personaje importante en la vida de... Pero si el autor en estos no figura, aunque se intuya, no quisiera olvidar al menos fragmentado un hermoso romance que podría reflejar el pensamiento de tantos arjoneros que no pueden estar en sus principales fiestas, Fiesta Santa. Lo suscribe el amanuense público antes citado en lectura, Romance del ausente. Tampoco lo leeré entero. Hay vísperas de mis fiestas, ¿quién pudiera tener alas? 20 de agosto en mi pueblo, dolor de añoranza en mi alma. Ya han salido los gigantes, ya repican las campanas, ellas cantando alegrías y yo llorando distancias. Y ha salido la hermandad, heraldo de nuestras ansias con sus corbatas de sangre y sus bicornios de gala. Abren marcha las banderas de tradiciones cargadas que van recogiendo besos y van oyendo plegarias. Y porque el beso es así, porque el corazón lo manda, cuanto más valor se tiene, más lágrimas se derraman. Banderas que son poemas, que el llanto arjonero engarza, banderas que son promesas de las celestiales gracias. Continúa más adelante, que por ser joyas de un pueblo, que como tales las ama, que no ha nacido un arjonero que haya muerto sin besarlas, pero poniendo toda la emoción de una ansia, porque se acercan los labios y sale a besar el alma. Para terminar dejando un beso a la Sagrada Reliquia. Es el beso del ausente que entre nubes de añoranza surca los cielos del orbe en alas de una plegaria. Reflejada aquí la ciudadanía civil, por supuesto que también la clerecía aparece en este cancionero, pero tal vez
Por la muestra que aquí sigue, alguien podría pensar que no encajaría bien tras esta sección anterior, donde el ambiente religioso está impregnado de emoción y de nostalgia dolorida. Con todo, y tal vez por eso, la misma podría ser una muestra clara de la variopinta temática que se acoge entre las páginas de este cancionero nuestro. Si en algún momento hemos dudado de la autoría adjudicada a alguna letría de aquel libro secreto de Arjona, bien mencionado por anterioridad, vuelvo otra vez al personaje del que hablé al principio, don Manuel Vicente Parra Jiménez, el párroco luego aquel. Pero siendo fiel al texto, otra vez, transcribimos esta sucesión de pareados de arte menor con alguna transgresión asolantada y de cuyo contenido no me hago responsable. Porque desde el respeto absoluto a la inocencia y honorabilidad de los personajes que asumen protagonismo en ellas, cuya inocente literalidad de atención servicial invalida una segunda lectura de cada uno de los acertos explícitos y extraversos, dice el cura de Arjonilla tiene una sobrinilla. El abad de Lopera, la Bartola y su nuera. El Mosén de Porcuna solo tiene su mula. Y el arcipreste de Arjona, las mocitas de la zona. Con esta anterior muestra es suficiente para darnos clara impresión de la abundancia de cómo en los distintos momentos de la vida laboral y descanso, en los diferentes espacios sociales, siempre ha encontrado el arjonero expresión festiva o trágica, dolorida o gozosa, en el cancionero, que sí que se ha transmitido de varias formas a través del tiempo. Pero si alguna alegría se mantiene con mayor vigencia en este imaginario colectivo, es aquella que se asocia a las murgas de carnaval, que se han revitalizado y de qué modo con las rutinas que se acompañan a echar las banderas y hacer los pesos en las placitas santas. Y ahí queda la mano larga y generosa y el Ildefonso Militar Garrido en su labor de recopilador y alentador en su divulgación con ánimo de continuidad. En la autoría de un buen número de ellas aparece el nombre de José Susi Castaño, natural de Don Jimeno, arjonero por matrimonio y convicción, zapatero y músico de la banda municipal de Arjona, Catigar Carnaval, con un grupo de amigos animaba la fiesta con la murga que habla al sol. Y como de estas coplas habrá ocasión en otro momento de entrar en detalle, baste la muestra de un par de ellas que seleccione, porque son las que mejor recuerdan mis nietas, por la simplicidad de su letra y por el impetuoso ritmo que marca sus irregulares versos. Me callo y si cantan mejor. Y esta otra que surge espontánea en la cabeza y los labios de todos ustedes, más corta, más contundente. No podríamos terminar, digamos, mejor con un elemento tradicional traído al presente. Pues bien, tras esta revisión textual, ¿qué opinión nos puede merecer esta ciudad en la que nos ha tocado vivir, desde el romancero? Pues plural y variado, supongo, como los textos recogidos. Pero creo que de ningún modo, repito, querríamos sacar la conclusión reflejada en ese libro secreto de Arjona recogida por un librero viejo de Córdoba, Andrés Sierra, y que también lo pone en boca, no sé por qué, del pobre Manuel Vicente Parras, ese párroco
del que todos quisiéramos tener alguno de nuestro cuerpo. Y decía: ayer a Arjona volví, tras 100 años ausente, y como entonces la vi, caray, de cuerpo presente. En fin, esa mirada pesimista con la que terminamos no quisiera que fuese con la que nos quedásemos, sino con las anteriores. En fin, si a lo largo del recorrido tras este repertorio textual habéis encontrado ocasión de identificar en algún momento un punto de implicación personal, si habéis reconocido ese elemento que puede interpretarse como experiencia propia, si en aquel otro habéis visto reflejada la mirada tal vez olvidada de vuestros amigos familiares, si habéis encontrado en el eco de alguno de estos romances o letrillas esa evocación de lo que en un momento fue lectura o vivencia, que os hizo pensar que si lo que fue tiempo de vida ha trascendido a la individual experiencia para asentarse en lo que merece incorporarse al devenir colectivo, si es posible entender que en ellos figura la sombra, buena o mala, seguro que siempre mejorable, de aquella faena, de aquel juego, de aquella rutina, y encaja en lo que se puede sentir como pieza de configuración de ese elemento simbólico que logre singularizar lo que entendemos por ser arjonero. Si así ocurriera, o simplemente, si podemos pensar que podría serlo, tal vez pudiésemos ensamblar aquellos dos conceptos que por separado enunciábamos al inicio y sospechar que es posible con algún rigor que el cancionero, que aquí figura en modo sensiblemente imperfecto, bien puede figurar como elemento integrador de ese imaginario colectivo popular. Si no fuese así, al menos me quedaría con el placer de haberlo intentado, para lo que la lectura de aquellas fuentes de las que hablaba han sido ocasión de disfrute, casi tanto como el de haberlo podido trasladar a este selecto auditorio. Por todo ello, muchas gracias. En el próximo incluiremos algunos textos de mi amigo Ángel Justo, seguramente, los textos de Tony, y podremos introducir elementos de actualidad. ¿Hay una pregunta? Si quiera hablar. Sugerencia, lo que ha dicho un poco de fe, esos frases, son dos derivaciones. Corta con pantalón corto, con chaqueta, ya cuando avanzaba en la edad, pues era un pantalón largo. Buen recuerdo, puedes hacer de 100 más, que nos hace aquí los machos. Pero los trajes eran magníficos, los pantalones perfectos, la hechura de maravilla. Pero lo que sufríamos aquí cuando íbamos a hacer una prueba, eso a mí no se me ha olvidado. El aguantar las 20 o 30 moditillas, sentar en sillas bajas y riéndose de nosotros allí siempre que podía, eso había que aguantarlo. Y había una canción, un verso, que por respeto a nuestro vocabulario para esta no la voy a cantar aquí, la cantaré en otro momento, porque a Sevilla, por la calle, esas niñas, esas chicas, que de alguna manera algunas nos estaba, ¿no? Le dice había algo y había unos versos, una canción que digo, por respeto, y si no importa que lo escribo, la voy a contar, la voy a cantar, tampoco es malo. Y ellas cuando ya nos veían por la calle, decían, ese de los pantalones nuevos, cuando se sentó en la silla con las agujas, le pinchamos los... Sí. Damos por finalizada la conferencia, agradeciendo de nuevo a nuestro cronista la magnífica presentación que ha hecho. Bien merece, Manuel, una publicación, aunque a ti te parezca que te va a gustar más, pero bien merece lo que ha hecho esta noche una publicación por parte de nuestro ayuntamiento, como todo lo que hace. Aprovecho también para invitaros a todos a la presentación de un libro sobre un ilustre paisano, sobre el rey de la mar, que se presentará mañana de la mano. Una publicación muy interesante. Yo ya he tenido la oportunidad
oportunidad de leerla porque se publicó hace algún tiempo, de la profesora de la Universidad de Granada, de Bárbara Godoy, que ya estuvo aquí en Arjona cuando empezaba su inicio en la universidad, y la verdad es que mañana por la tarde tendremos esa presentación que se hace por primera vez aquí en la localidad sobre el rey Almar. Sin nada más que añadir, yo creo que ha merecido muchísimo la pena el que pasemos este rato, que a mí me ha parecido corto, del disfrute que hemos tenido, y creo que ha merecido de nuevo un aplauso para nuestro cronista.